Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de la División Iberoamericana y bajo la supervisión estricta de la Asociación General, ha diseñado 4 folletos para nuevos creyentes, titulado Guía de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. El primero de ellos, En la huella de Jesús. El segundo, Crecer en Jesús. El tercero, El poder de la palabra de Dios. Y el cuarto, En marcha con Jesús. Para este trimestre, los 3 primeros meses del año, tenemos En la huella de Jesús. La lección número 3. ¿Quién es Jesús? En el libro de Juan 1:41, leemos el versículo para memorizar. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. El concepto clave para esta semana es exactamente el Mesías o Cristo, conocido en el Antiguo Testamento como el Mesías y en el Nuevo Testamento como Cristo. Era el esperado por el pueblo de Dios. Y cuando vino, solo los que le estaban esperando en espíritu y en verdad pudieron reconocerle. El papel de un testigo es declarar lo que ha visto y oído. Lucas afirmó que su evangelio tenía como propósito establecer un registro de la vida de Cristo tal y como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos fieles, presenciales. Lucas 1, versículo 2. Juan fue uno de esos testigos. De ahí que inicie su primera carta diciendo que había registrado lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Esta semana estudiaremos los testimonios de aquellos que conocieron a Jesús cuando él estuvo en la tierra y los títulos que utilizaron para identificarlo. Ya hemos visto el nuevo discípulo. Este nuevo discípulo fue llamado después que Jesús fue crucificado. Su nombre, Saulo de Tarso.
cambiado a el apóstol Pablo. La experiencia la puedes registrar, ver en Hechos capítulo 9. Hemos visto la primera pregunta que hizo Saulo de Tarso cuando se enfrentó cara a cara con la resplandeciente luz que simbolizaba a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Mesías? Esta respuesta la puedes encontrar en Juan 1, 40 al 42. Cuando Andrés visitó a su hermano Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías. En Marcos 8, 27 al 30. ¿Quién suponía la gente que era Jesús? Preguntó Jesús a sus discípulos. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús pendía de la cruz, también se hizo la misma pregunta. Y en aquella ocasión, uno de los que acompañaba a Jesús en una cruz, el ladrón de la derecha, y uno de los soldados confesaron que Jesús era el Mesías. Cuando el soldado dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Preguntó Pablo, mientras era Saulo de Tarso en el suelo. ¿Quién es Jesús? Preguntó el propio Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? Y algunos respondieron, un profeta. Durante más de 400 años el pueblo de Israel no le había llegado, ningún mensaje divino. Fueron 400 años de oscuridad sin profeta. Desde Malaquías. Sin embargo, dos promesas bíblicas anunciaban la aparición de un gran profeta. La primera está en Deuteronomio 18 y la segunda se encuentra en Malaquías 4:5. Deuteronomio 18:15. ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios? Este es nuestro estudio de hoy. Uno de los títulos más notables aplicados a Cristo es el de Hijo de Dios. Lee Lucas 1, 26 al 33. Lucas 1, 26 al 33. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres
perdón, bendita tú entre las mujeres. Pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién fue el primero en llamar a Jesús Hijo del Altísimo o Hijo de Dios? ¿En qué ocasión? En dos ocasiones el mismo Dios se refiere a Jesús llamándolo su Hijo. ¿Cuáles fueron estas dos ocasiones? La primera en Mateo 3, versículos 3 al 17. La segunda en Mateo 17, 1 al 8. Satanás llamó Hijo de Dios, lo llamó Hijo de Dios, cuando tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4, versículos 3 y 6. ¿En qué sentido y por qué utilizó Satanás esa expresión? ¿Qué milagro hizo Jesús a los discípulos, que los discípulos llamaron a Jesús Hijo de Dios? Miremos Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo,
verdaderamente eres hijo de Dios. Mañana estudiaremos el cierre de la lección bajo el título Para saber más. Así llegamos al final de nuestro estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que esta lección pueda fortalecer la fe de los hermanos recién bautizados y, por supuesto, también la nuestra. En Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite. A continuación vamos con el cierre, el plato fuerte del día, la escuela sabática para regular. Pero antes despido a los hermanos de Facebook y de YouTube y les invito a conectarse, a reconectarse de una vez con la invitación que les va a llegar inmediatamente.